Bienvenidos una vez más a Conversaciones Diversas. En esta oportunidad vamos a visitar el nuevo Banco del Chaco, tu banco, el banco que en esta oportunidad ofrece una alternativa nueva, no solamente en beneficios para aquel que necesita algún crédito o para aquellas personas que quieran conocer una realidad distinta de este banco. Hablamos con Federico Muñoz Femenía, él es contador público nacional, ha sido en varias oportunidades funcionario público tanto provincial como municipal, y hoy tuvimos esta oportunidad de hablar de la economía, de hablar del funcionamiento, de hablar de la digitalización, del bienestar y el beneficio que atraviesa este nuevo Banco del Chaco, llevando así muchísimos años en el trabajo aquí en la provincia. De todo eso hablamos en Conversaciones Diversas en esta casa, en el Banco del Chaco, con Federico Muñoz Femenía. Bienvenidos una vez más a Conversaciones Diversas. Nos encontramos esta vez en la casa, en nuestra casa del banco, en el Tu Banco, como dice el eslogan, para hablar con Federico Muñoz Femenía, que es el presidente del nuevo Banco del Chaco. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Federico? Gracias por recibirnos acá en tu casa, digamos. Invitarme. ¿No? Está bueno. ¿Cómo venimos con eso? ¿Cómo estamos, digamos, así en todo este tiempo para...? Uy, es una pregunta amplia. Sí. Para empezar a descontracturar esto que tiene que ver con conversar un poco, ¿no? Porque no solamente vamos a hablar de lo que sucede aquí en esta casa, institucionalmente, sino bueno, de lo que sucede en el país, en la región, en nuestra provincia. Y creo que bueno, gracias a Dios estamos en un proceso en el cual ya empezamos a notar una reactivación importante, una actividad ya diferencial. Tenemos datos de sectores de la economía que se empiezan a mover a ritmos de años prepandemia, con lo cual, bueno, todo lo que pensábamos a estos momentos, gracias a Dios, se está dando. Un año muy particular lleva la institución, digo, en cambios de paradigmas de trabajo, pensando también en el crecimiento que tiene y los años que cumplió el nuevo Banco del Chaco, ¿no? Un banco líder aquí en la región, y además de eso, propiciar de que es chaqueño, digo, más de la región, porque trabaja también hacia afuera. Sí, bueno, es nuestro banco provincial, el banco de todos, tu banco, como es el eslogan, pero en realidad, y más allá de esas cuestiones, claramente un banco que tiene una visión de responsabilidad social empresaria, digamos. Nosotros lo pensamos al banco desde ese lugar, un banco que tiene que tener una presencialidad en todo el territorio. A veces es complejo explicar por qué no hay otros bancos en ciertas localidades de nuestra provincia. Claro. Y esto se da una cuestión lógica de que no todos los bancos comerciales evalúan una cuestión económica a la hora de tener decisiones de localización. Bueno, en nuestro banco las lógicas son otras. La lógica es llegar a todos los chaqueños. Es lo que nos hemos propuesto, pero llegar a todos los chaqueños no solamente con un servicio financiero puro, sino más bien con un servicio financiero y una accesibilidad y una atención que sea diferenciada. Eso es lo que nos mueve por allí Y es lo que le diferencia también a otros bancos, pensando en bancos que tienen que ver, bueno, con el estamento privado, pero digo, la diferencia está en que esto también ha incorporado, bueno, no sé, pienso en productores, pienso en el beneficio inclusive de líneas de créditos nuevos, pensando en toda esta nueva forma de pensar y de pensar una economía distinta. No, sin dudas. Cualquier análisis sin pandemia en el medio es muy difícil de hacer una decisión, una división de esa cuestión. Cuando por allí nosotros pensábamos qué queríamos para el banco allá por el 2019, el gobernador
me indicaba cuestiones que veía como fundamentales y que intentamos acá plasmarlas en nuestra gestión dentro del banco. Unas cuestiones que van puramente hacia lo financiero, como mencionabas vos, y otras cuestiones que van hacia el lado de la cercanía de la gente, de llegar con tecnología que nos permita ser un banco de punta. Y otra de las cuestiones fundamentales es que sea un banco líder, el banco líder de la provincia. Los primeros 3 objetivos son: primero, teníamos que mejorar el ingreso disponible de las personas. Nosotros, ¿cómo hacemos con el banco para que la plata a la gente le rinda más? Para tratar de hacerlo más sencillo. Y claramente nosotros veíamos entonces unos niveles de endeudamiento muy preocupantes en los individuos, y teníamos que ver la manera de, con plazo y con menor tasa, tratar de mejorarles a las personas su capacidad de compra, de consumo y por ende su calidad de vida. Claro. Ese fue uno de los objetivos. Un segundo objetivo fue: ¿cómo hacemos para que la sostenibilidad de las pymes se pueda dar con ayuda del banco? ¿Cómo hacemos para que las pymes se sostengan, no tengan problemas, no cierren? ¿Cómo la acompañamos? La provincia del Chaco tiene un sector de servicios muy importante. Sí. Y también un tercer foco estaba puesto en lo que era el Plan 2030. Es decir, ¿cómo hacemos desde el banco para generar agregación de valor en las cadenas productivas del Chaco? Claro. Ese es el Plan 2030 que el gobernador Capitanich está llevando adelante. Y decimos, ¿cómo hacemos con el banco para meternos en ciertas cadenas para que poder agregar valor? Porque si agregamos valor y agregamos capital, vamos a lograr empleo, vamos a lograr mejores salarios, mejor rentabilidad empresaria, y vamos a tratar de que ese flujo de dinero que viene al Chaco no sea un flujo y reflujo, sino que esa plata se quede en la provincia del Chaco. Es una tarea ardua, es una tarea difícil. Bueno, en esa lógica comenzamos a trabajar desde la parte financiera y después desde la parte operacional, es decir, cómo yo llego a más gente con el banco, cómo logro incluir financieramente a la gente. Mucha población de la provincia del Chaco no está incluida bancariamente, y no estar incluida significa también no tener ciertos derechos que da el manejo financiero. Esas personas se endeudan mal, claro, compran mal, no pueden acceder, por ejemplo, a cuotas de interés, no pueden acceder a ciertos bienes. Si acceden a esos bienes, los compran caros. Si acceden a servicios financieros, los compran caros en nivel de tasa. Claro. Y que después cuesta recuperarla. Y eso es muy difícil. Y después, bueno, obviamente un banco que funcione. Un banco que funcione es un banco operacionalmente activo. Nosotros tenemos hoy 267 cajeros automáticos en todo el territorio de la provincia. Y siempre hace falta más. Es la red más grande de un solo banco en el norte del país. No existe una red más grande que la nuestra. 27 sucursales, más de 40 minifiliales. Sin embargo, siempre tener 100.000 kilómetros cuadrados tiene esta provincia. Claro. Tenemos que llegar a cada punto. Y a veces, y te decía un poquito al principio de esto, hay que entender que ¿por qué no todo el mundo llega? Porque la verdad que económicamente no le sirve a muchos bancos. Claro. Abrir un cajero como inauguramos hace un mes atrás, sí. Zaparinsky, un pueblito chiquitito al lado de Castelli. Interior del interior, digamos, donde... ¿Cómo llegamos para recargar esos cajeros por caminos a veces difíciles? Gracias a Dios, la pavimentación de rutas, la cantidad de infraestructura que este gobierno ya desde su comienzo en el año 2007 ha hecho para la gente que está alejada de nuestras metrópolis, porque a veces nosotros ponemos todo en contraste con lo que tenemos resuelto. Hay mucha gente que no tiene resuelto cosas mínimas. Claro. Y la idea que el Estado, y en este caso el banco que me toca en este momento estar, es lo que tenemos que ir a solucionar. Claro. Eso que no se ve, eso que está allí escondido, oculto, pero que nosotros lo conocemos. Porque conocemos la gente, y el gobernador, no lo voy a decir, conoce cada punto de esta provincia, cada cara, y por supuesto diariamente tengo una comunicación donde él está pensando porque vio oportunidades de mejora, vio oportunidades de llegar más puramente a los ciudadanos, y también vio necesidades que el banco tiene la obligación de cumplir.
Tal cual, y en esa obligación también, bueno, la demanda, ¿no? Porque la gente también pide, digo, la accesibilidad, estar mucho más cerca de un cajero, tener esta posibilidad de créditos, pensando también en esto que decía, bueno, Tarjeta Tuya, por ejemplo, que ha sido como el boom, es la vedette en sí mismo de lo que significa nuestro banco como región y como provincia, poder tener esta posibilidad de créditos que se va dando. Y Tuya estuvo no solamente en un lugar, sino que además está en donde la gente quiere estar, por ejemplo, producción. Exactamente. Bueno, a ver, una historia. Claro. La Tarjeta Tuya nace en el año 2013 con una idea que, bueno, habíamos discutido en su momento con el que era presidente del banco, era Diego Arévalo. En el 2014 termina saliendo la tarjeta finalmente, como también con la línea del banco habíamos pensado si tomamos el desafío de tener una tarjeta propia, una tarjeta regional, lo cual era muy difícil, muy complejo, porque uno normalmente dice cómo voy a competir yo con Visa, cómo voy a competir con Mastercard, pero cómo también desde el Estado podemos tener un instrumento para llegar más puramente a los ciudadanos de esta manera, bien acotada, de una manera más pura. Y bueno, allí aparece Tarjeta Tuya el año 2014, estamos por un poco más de 6 años con Tarjeta Tuya, tenemos más de 100.000 clientes en tarjeta de crédito, otros 100.000 clientes en tarjetas recargables Tuya, y bueno, más de 14.000 comercios adheridos. Inicio espacio publicitario. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario. Tuya, Federico, y esta posibilidad de créditos y líneas de crédito, ¿no? Cómo ha cambiado también la forma en poder acercarse la gente. Yo decía hoy la demanda que el beneficiario o el cliente, ¿no? Porque somos clientes los que estamos adheridos al Banco del Chaco, o las personas que somos bancarizadas, somos un cliente más y lo sentimos como propio por esta posibilidad. Digo, en todo ese recorrido también está ver, bueno, ¿qué va a pasar con nuestra economía? Hoy al principio decía que teníamos un crecimiento importante, que se va notando muy a poquito, que el contexto pandémico la verdad que sorprendió y sorprendió aún más en el sector económico, porque aquel que venía y que la venía como remando y estaba como asomando a un beneficio mucho mejor, digo, de pronto tuvo que cerrar esa puerta y puertas adentro trabajar. Eso también se notó, digo, en el trabajo bancario, ¿no? Sí, bueno. También lo decía al principio, la pandemia trastocó cualquier cosa que uno haya planificado, pensado y que pone en un papel y lo analiza en el tiempo para llevarlo a cabo. La pandemia dio vuelta a todas estas cuestiones. Allí la labor del banco
puertas afuera, creo que ha sido muy importante. Yo siempre resalto y quiero dejar en evidencia el trabajo enorme que han hecho todos los que conforman este banco, los trabajadores. Solamente ellos y sus familiares saben a lo que han trabajado para brindarse a su pueblo, han puesto por delante su salud y su tranquilidad para brindar servicios. A ver, lo miramos hacia atrás, claro, y parece que fue hace mucho, pero en realidad pasó hace un año y 6 muchísimo, meses. Que de hecho estamos todavía como recién empezando a vivir esta nueva normalidad, este nuevo acercamiento de poder venir, que la gente venga al banco. Exactamente, la organización, primero, la organización interna, como mencionabas, cómo hacemos para que este banco, te imaginarás, tiene un sinnúmero de actividades operacionales que tienen que ver con sostenimiento de sistemas, sostenimiento de procesos internos que son complejos, que son muy que tienen sus dificultades, y tuvimos que hacerlo. Bueno, cómo organizamos el trabajo remoto de una cantidad enorme de gente, cómo los sistemas soportaban ese trabajo remoto. Claro. ¿Cuántos empleados son aquí en el banco? 722. ¿En toda la provincia? En toda la provincia. En toda la provincia y la sucursal, claro, de Buenos Aires, que es la única que no está dentro de la provincia, que es nuestra sucursal que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exacto, y que también tiene una demanda importante ahí. Tenemos una demanda importante, tenemos atenciones allí, tenemos también la sede de 2 empresas de grupo, que son Chaco Bursátil, Sociedad Anónima, y Chaco Fondos, Sociedad Anónima, así que también ahí tenemos servicios de otro tipo, ya de otro tenor. Pero bueno, te comentaba que había que organizar a puertas adentro la operación del banco. Fue una tarea muy compleja, pero bueno, los chicos de sistemas y la organización interna logró que esto funcione y que hacia afuera el banco siguiera funcionando de la mejor manera. Creo que finalmente se dio, y que bueno, la gente pudo reconocer que el banco estuvo presente en un momento muy pero muy complejo. A partir de allí, organizar la presencialidad cuando no teníamos alternativa. ¿Cómo organizamos la presencialidad? ¿Cómo administrábamos diferentes beneficios donde el sistema financiero era el necesario interlocutor entre la decisión del Estado Nacional, del Estado Provincial, para asistir a aquellas personas que tuvieron que cerrar sus puertas, como decías vos recién? Claro. Todo lo que fue el IFE. Exacto, estaba pensando en eso, en la forma en que se tuvo que reinventar el sistema económico, porque si bien puede haber la intención, pero de ahí a que se haya logrado, como fue el IFE, por ejemplo, que de verdad ayudó a muchísima gente que hoy tiene, no sé, recuerdo haber recorrido muchos lugares, barrios populares, en donde tiene su kiosco, su verdulería. Se explotó desde otro lugar esa posibilidad de tener más cerca quizás el lugar para ir a comprar, por ejemplo. El compre de local funcionó muy bien. Exactamente, los negocios de cercanía, su organización. Pero para que te des una idea, en el Chaco hubo un poco más de 320.000 beneficios de IFE, 280.000 se procesaron a través del Banco del Chaco, de los cuales, de estos 280.000, 130.000 personas no tenían cuenta, y se le abrió la cuenta y se le despachó una tarjeta de débito en 20 días. Claro. A 120.000 personas, para que te dé una idea, el 10% de la población de la provincia del Chaco. Fue un esfuerzo enorme, sin complejidades. Yo siempre digo que todos aquellos chaqueños que no pudimos ser atendidos de la manera que se merecían, les pido disculpas, porque era un momento tan difícil para ellos, y nosotros teníamos la obligación, también en ese por supuesto sentido, pero teníamos la obligación de llegar a ellos. Nosotros teníamos que buscar la forma de interpretar esa realidad, pero más que nada teníamos claro lo que estaba pasando. Era realmente una crisis absolutamente universal que estaba golpeando un país que ya venía en un derrotero muy complejo, de una altísima inflación, de un alto endeudamiento, con caída del empleo, caída de la actividad, y arriba de esto viene la pandemia, lo cual fue bastante complejo. Pero bueno, creo yo,
que hemos hecho un trabajo digno. Siempre uno quiere hacer mejor las cosas y a veces no salen. La tarjeta tuya alimentar también fue otro de los hitos que pudimos hacer. Yo recuerdo haber hablado con el gobernador, inclusive antes de asumir aquí en el banco, que yo veía como muy importante, y él también me había sugerido que la tarjeta tuya sea el canal por la cual venga el beneficio alimentar. Y bueno, fuimos la primera provincia en entregar íntegramente las tarjetas tuya alimentar en todo el país. En menos de 15 días estaban todas las tarjetas tuya alimentar en toda la población de la provincia de Chaco que lo necesitó. Esto fue inclusive prepandemia, en los últimos días de marzo, y esto fue la verdad, una ayuda muy pero muy importante para un sector de la sociedad que lo necesitaba, y también una ayuda pero muy importante también para todos los comercios que estaban adheridos a tarjeta tuya, que pudieron vender y empezar a salir de esa crisis. Bueno, después la pandemia, ya con los comercios tuvimos otra mirada también, que tuvo que ver con préstamos de capital de trabajo, que tuvo que ver con préstamos con nómina. El Banco del Chaco incrementó desde mayo del año 2020 a diciembre de 2020 más del 80% su stock de préstamos a empresas. Así que bueno, ha sido una labor, creo yo, muy importante de nuestra gente, y la verdad que siempre les agradezco. Yo cuando hice la memoria del balance de la sociedad, remarqué esa cuestión. Tenemos equipo, hay gente que realmente, como siempre decimos, a veces se tiró arriba de la granada. Tal cual, se puso el trabajo al hombro, digo, de por ahí subsanar, paliar situaciones que tengan que ver con familias vulnerables en esto de poder ingresar al sistema económico desde otro lugar, ¿no? Porque venía justamente en esto, en que la economía ya venía como en una caída importante. Pandemia los volvió como a absorber más aún a esas personas vulnerables en esa cuestión, y bueno, hoy la cosa es distinta, digo, pensando en que muy de a poco se va como proyectándose. Y en esa proyección, Federico, ¿cuál es la mirada que haces de ese crecimiento, ¿no? A nivel regional, hablemos así, porque nuestra economía no solamente se subsista aquí en la Ciudad de Resistencia, sino que estamos justamente ubicados en el punto, en el corredor bioceánico del Norte Grande, de ese famoso Norte Grande que lo conocemos. Bueno, Resistencia es una ciudad netamente comercial, netamente económica. De hecho, creo que eso es lo que más se extraña en los centros de convenciones acá, la posibilidad de tener nuestro turismo. Es un turismo económico, es un turismo de negocio. Exacto, es un turismo de reuniones. De reuniones en donde se realizan este tipo de convenios, de firmas, de contratos. No sé, el Banco del Chaco ha sido en otras épocas lugares importantes donde la gente venía a preguntar de qué manera puedo invertir o qué crédito tengo o qué leasing puedo llegar a hacer con esta entidad bancaria. Bueno, hay una visión regional. Yo creo que el gobernador Capitanich tiene muy claro por qué la lógica de integración. Claro. Es una lógica de integración que viene justamente por necesidades similares. Estas necesidades similares tienen que ver con que si nosotros nos damos una masa crítica, nos damos una infraestructura común, podemos lograr mejoras que nos permitan incrementar nuestros niveles de productividad, y si incrementamos nuestros niveles de productividad, nuestros bienes pueden ser más colocables en el exterior. Tenemos toda la industria minera del oeste, del Norte Grande, todo lo que tiene que ver con ganadería y agricultura, ya más en el centro, pero en Salta también, en Tucumán. La verdad que es una zona que tenemos que decirlo, que estuvo marginada del desarrollo centrista que tuvo nuestra nación. Esta fuerza centrípeta lleva todo a ese corredor de desarrollo, y bueno, y al resto siempre quedamos un poco afuera en ese margen por detrás del crecimiento y las lógicas de un sector económico como es el del corredor Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, que por allí es distinto en lógicas de mercado, lógicas de costos, lógicas de infraestructura, de llegada del financiamiento, que hacen que tengamos
complejidades en el norte, complejidades en el sur, y creo que la lógica del gobernador Capitanich es decir, ¿cómo hacemos todos juntos claro, para lograr un desarrollo que sea sinérgico entre todos y nos ahorremos un montón de cosas pensando en común? Y son realidades distintas, digo, pensando en esa cuestión de crecimiento. Vos pronunciaste recién, bueno, esto que tiene que ver con los puertos de Rosario, puerto de Buenos Aires, bueno, nuestro puerto que está muy de a poco, que es como que siempre le está faltando algo para poder explotar verdaderamente. Pero también es cierto, y que creo que en eso vas a explicar mejor que yo, en este sentido económico, que a veces las economías regionales no alcanzan, por lo menos no alcanzó en esta última etapa en el Chaco, para que verdaderamente veamos la explotación de nuestro puerto de Barranqueras. Yo creo que el punto fundamental es cómo hacemos nosotros para agregar valor. Claro. ¿Qué les pasa a nuestros ganaderos? Nuestros ganaderos tienen que ir a llevar su producción y para poder faenar, hoy se tienen que ir a Reconquista, se tienen que ir a Santiago del Estero, si quieren hacer una exportación, o bien pueden hacerlo en frigoríficos aquí locales, pero sin embargo estamos lejos, y estar lejos económicamente hablando es complejo, lejos de los mercados que me consumen mi producto. Claro. Entonces yo voy perdiendo, voy siendo poco competitivo por la lejanía. Entonces tenemos que lograr un puerto de Barranqueras, un puerto de Las Palmas, de aguas profundas como es, que genere volumen. El día que nosotros generemos los volúmenes suficientes con los corredores terminados, con la cuestión ferroviaria, con la cuestión obviamente de lo que tiene que ver la hidrovía, pero también tenemos que pensar a la Argentina con trazas horizontales y no solamente con trazas verticales, porque siempre vamos a estar mirando el desarrollo de otra economía y tratar de atarnos a esa economía centrípeta, como decía, esa economía que se lleva todo, inclusive chaqueños. Claro. Chaqueños que se van a buscar una alternativa allá. Nosotros tenemos que parar esa lógica, digamos, tenemos que parar la lógica de que el chaqueño viva, se afinque. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC. Fin de espacio publicitario. Regionales, para hablar de eso que habías explicado. Digo, pensando en eso también se me viene, porque estamos en un contexto donde estamos sacando quizás temas que siempre estuvieron ahí en la mesa, pero también hoy es en la mesa de la casa, en la mesa del almuerzo, de una reunión. Digo, ¿qué va a pasar con nuestra inflación? Si realmente le vamos a ganar. Digo, hay una gestión que está haciendo todo el trabajo
para poder ganar a esa inflación, pero verdaderamente se va a dar de esa manera. Digo, ¿cómo lo ves desde tu mirada económica, más allá de este contexto de gestión propiamente, ¿no? Porque también hay una realidad. Hay una realidad que se está hablando con el Fondo Monetario, hay una realidad que hay una deuda, hay una realidad que no toda la Argentina tiene la misma mirada y no la misma idiosincrasia. El Chaco no es lo mismo que Rosario, vos mismo lo decías hace un ratito, no es lo mismo que Mendoza, no es lo mismo que Córdoba, son provincias que tienen otra idiosincrasia económica. A eso me refiero que cuando hablo de lo diferente, ¿no? Porque argentinos somos todos, pero a veces parece que funciona más en el centro. Digo, siempre esto que se habla del federalismo, estamos como una brecha muy larga, me parece. Así es, yo creo que es una brecha histórica, es una brecha económica, de desarrollo. Es muy fácil analizar la situación país o mirar al Chaco como una carga, como a veces lamentablemente uno parece escuchar en algunas usinas de pensamiento que no tienen en cuenta a todos los argentinos. Si nosotros tuviéramos 243 kilómetros cuadrados, creo que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con todos los servicios resueltos, con agua potable, y a veces se entienda, nosotros queremos que se comprenda. Estamos inaugurando el acueducto del Impenetrable hace un par de meses atrás, que hay que entender que esta provincia tiene 100.000 kilómetros cuadrados, 99.000 kilómetros cuadrados. Y para que una población en el medio del Impenetrable le pueda llegar el agua a 100, 200 personas que viven en algún... Hay que enterrar un caño a veces 30, 40 kilómetros. Claro. 50, 100, 200 kilómetros. Segundo acueducto del interior, más de 200 kilómetros. ¿Y eso es sencillo o no es sencillo? Es difícil. Porque tenemos que darle a esa gente lo que se merece, agua potable. Yo creo que ha sido el gobierno del agua potable en todos los sentidos del año 2007. Los 7 acueductos, el segundo acueducto del interior, el acueducto del Impenetrable, el acueducto de Castelli. La verdad, lo de las rutas, vamos a llegar a más de 700 kilómetros de ruta. ¿Esto es fácil? No, es muy difícil. Es muy difícil. Hemos tenido la suerte de que un gobernador como Capitanich, y bueno, puede parecer de dónde viene, lo digo yo, digamos, pero creo que está a la vista. Claro. Ha logrado un cambio que ha sido realmente paradigmático, disruptivo con respecto a los años anteriores que tenía el Chaco. Bueno, hemos tenido la mirada también de dos gobiernos, de Néstor y Cristina, que han tenido una mirada pero muy especial hacia el norte argentino. Y bueno, y a hoy Alberto Fernández. Esa cosa no debemos olvidar, porque los miraron a los chaqueños de una manera diferente, una manera inclusiva. Y creo que nosotros, más allá de los errores que uno puede cometer y las cosas que quiere, hemos puesto todo de nosotros para poder maximizar esa mirada y que el Chaco la pueda aprovechar. Y bueno, lo vemos todos los días. Es una situación compleja, no escapo a tu pregunta. Vuelvo a lo que me decías. Cuando el gobierno de Macri deja en diciembre de 2019 la administración, la inflación del año 2019 fue 54%. Es muy difícil, es muy complejo de una inflación del 54% que uno la pueda administrar fácilmente y lograr una tendencia a la baja. Luego, pandemia. Yo escucho por ahí, a veces con sorpresa, no con sorpresa, sé que lo hacen con alguna vocación política y está bien que lo hagan. Sí. Ignorar la pandemia, digamos. Cuando un economista hace un análisis económico y ve a la Argentina, los niveles de salarios actuales, que obviamente es un problema, porque nosotros representamos nuestra base electoral, y no porque sea nuestra base electoral, sino realmente creemos en el ingreso de las personas y su salario. Pero claramente pasó una pandemia en el medio. La inflación, obviamente, a nivel mundial va a tener un trastoque. No tenemos que olvidar las materias primas que, gracias a Dios, nos acompañan en lo que tiene que ver con divisas, pero sin duda pujan los precios hacia arriba de los bienes alimentos en general, tanto los que se alimentan de estas materias primas como los productos cárnicos que devienen de ella. Entonces, es una cuestión muy compleja y un poco
Lo que esperamos nosotros, yo creo que dos cuestiones fundamentales. El ministro Guzmán creo que tiene una cuestión muy concisa en cuanto a su plan. Primero era arreglar la sostenibilidad de la deuda con acreedores privados. Esto se logró con una muy importante negociación que seguramente también estabiliza las líneas de deuda que tiene la Argentina. Obviamente el segundo es tratar de arreglar con el Fondo Monetario Internacional, nuestro un gran acreedor, luego de un préstamo de que se llegó a desembolsar de más de 45.000 millones de dólares. Obviamente que es una situación compleja en estas dos cuestiones. Creo que se está buscando una negociación que sea favorable a la Argentina, sino yo no conozco ninguna cosa buena que se haga con poco esfuerzo, digamos. No conozco, la verdad que yo, me han explicado muchas cosas, las cosas con poco esfuerzo, yo la verdad que no lo sé. Y un poquito a tu pregunta de la inflación, bueno, la inflación, aquí tenemos que dejar en claro, creo que todos lo conocemos. La Argentina es un país que tiene una economía bimonetaria. Todos los argentinos, en algún momento, miramos el dólar como referencia de algo. Te iba a decir eso, sí, tal cual me sacaste la palabra de... Y esta es una cuestión fundamental. Como que miramos, siempre estamos mirando al norte, digo yo siempre, ¿no? Porque en el norte, digo en Norteamérica, pensando en el verde siempre, ¿no? Pero no en un verde ecológico, sino justamente en el valor que tiene esa moneda y que es como que venimos también de décadas atrás que no han hecho creer esto. Claramente, ni siquiera no es una crítica hacia los argentinos. No, sí, absoluto. Creo que se da eso, inclusive en la mayoría de los países subdesarrollados tienen esa mirada. Sí, hay una cuestión que nosotros tenemos una mirada muy especial a lo que tiene que ver con el valor de la divisa. Obviamente tiene fundamentos sociológicos, socioeconómicos y de la historia económica que pueden analizarse profundamente en charlas de mucho tiempo. Pero es un problema, digamos, los economistas lo llaman formación de activos externos. Los argentinos normalmente tratamos de dolarizarnos, eso es un problema porque no tenemos la accesibilidad a esa divisa en forma abundante, por decirlo de alguna manera. Es muy difícil eso, tenemos que ir a un proceso exportador. Yo creo que la política del ministro Guzmán, él tiene una frase y hay que entenderla desde qué punto lo dice: tranquilizar la economía. Esa es la frase. ¿Cómo es tranquilizar la economía? Cualquier persona que tome decisiones de inversión hacia adelante tiene que ver un horizonte donde la economía no se mueva con saltos discretos. Exacto, la volatilidad. Eso le permite a la gente tomar decisiones hasta el más pequeñito y hasta la más grande empresa. Entonces, yo creo que él está enfocado a tranquilizar la economía, con las lógicas de que tengo que arreglar con el fondo, con las lógicas, obviamente, de la escasez de divisas, con las presiones de precios en general. Y bueno, yo creo que de a poquito vamos a ir a una normalización de la economía, si Dios quiere, a un arreglo con el fondo, y a partir de allí va a ser más pura lo que ya estamos viendo, como mencionábamos al principio, que muchos sectores, la industria automotriz, la industria de la construcción, los valores de consumo están todos en aumento, bueno, y a niveles de prepandemia muchas cadenas. Falta algunos del sector servicio que obviamente todavía siguen golpeados, pero con los niveles de vacunación que ya estamos realmente en los mejores del mundo, vamos a un camino, una reactivación muy segura, y obviamente vamos a precisar de muchos años para volver a los niveles de vida que tuvimos en el pasado. Pretendemos. Inicio espacio publicitario. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca, este es tu banco.
Tu banco tiene una billetera para vos. Con NBCH 24 Billetera podés hacer compras con código QR y operar tus cuentas desde WhatsApp. Agendanos 362-515-6224. Y lleva tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC. Fin de espacio publicitario. Bueno, veníamos hablando de todo lo que sucede en cuestiones de economías macros y micros, ¿no? En regiones, hablando de micro. Los bancos en pandemia, así como un título muy fuerte parece, porque hablábamos al principio de que realmente costó, que la pandemia nos sorprendió todo en todos los estamentos, pero también hay como, o por lo menos al principio, hubo toda una cuestión negacionista de estas realidades, de estas posibles realidades en cuanto a economía, salud, sí que se priorizaba primero, si primero salud, pensando que también tenemos años atrás, digo, pensando, no, ni siquiera para citarlo, solamente para tener memoria, porque el argentino también es un poco desmemoriado a veces. Digo que se había cerrado el Ministerio de Salud y se priorizó otras cuestiones, inclusive hasta llegó a ser una secretaría dentro de una secretaría mucho más grande con un rango ministerial, pero eso significaba mucho también a la hora de... Simbólico. Digo, totalmente. Y volviendo a esto, si era educación, si era salud, ¿qué se priorizaba en esta pandemia? Los bancos tuvieron mucho que ver, digo, por eso banco y pandemia es como que dieron una mirada, una impronta distinta a estas realidades. Sí, yo creo que principalmente tu mirada apunta a una cuestión muy puntual que tiene que ver con el relacionamiento que tienen las personas con el sistema bancario, digamos. Primero, en un proceso de inclusión acelerado. Claro. Todos nosotros pensamos, queremos tener un sistema bancario financiero mucho más grande porque eso coadyuva al crecimiento de la economía, pero necesitamos que la gente transaccione en el sistema bancario y la Argentina tiene un sistema bancario muy pequeño, pero muy pequeño. Estamos hablando de 15 puntos del PBI, para que te des una idea. Brasil es 60, Chile es 70% del PBI. Un sistema bancario muy pequeño. Necesitamos incluir a mucha gente para darle densidad a ese sistema bancario, a pesar de que sea un sistema bancario sumamente sólido, que aprendió también de todo ese derrotero de crisis que tuvo, y bueno, la verdad que es un sistema bancario pero muy sólido y solvente. Y eso es muy importante. A veces no se ve, es una cuestión a veces técnica, pero que el banco esté solvente, que el banco esté líquido, que tengamos nosotros de nuestro banco, pero hablo del sistema en general, es muy importante. Pero puntualmente yo creo que la pandemia aceleró esa manera de interactuar, de que el cliente o el consumidor de productos bancarios se relaciona con su banco. Y básicamente tiene que ver con un abordaje puramente tecnológico, digamos. De qué manera yo creo que la gente cada vez menos, hay gente, bueno, obviamente que tiene costumbres de venir al banco, de estar precisamente, de hacer los trámites y lo hace sentir bien y realmente es una cosa que es muy difícil de cambiar. ¿Qué pasó en la pandemia? No hubo manera. Claro. Sí o sí, costumbres, maneras, modos de operar con la banca se vieron modificados aún con aquellas personas que no lo veían como un problema venir al banco. Hay gente que veía como un problema venir al banco y hay gente que no venía al banco. Claro.
a nuestro banco, sino que simplemente el banco no estaba en su mente. En su mente, tal cual. Bueno, las tecnologías, ya tanto desde el punto de vista de la fintech en sí misma, y cuando digo fintech hablo de aquellas empresas que transaccionan pagos y hacen pagos, pero que no son bancos al final, y los bancos con su oferta tecnológica y la posibilidad de que sus clientes la adopten y la hagan usable, esa usabilidad de herramientas bancarias, creo que fue el desafío de toda la banca. El Banco del Chaco se encuentra hoy en un proceso de transformación digital muy importante, básicamente en dos proyectos muy grandes. Un proyecto que tiene que ver con el cambio del sistema que opera el banco, puertas adentro, una cosa que no se va a ver hacia afuera. Claro, pero que es difícil de comunicar también. Claro. Eso, cuando el trabajo es puertas adentro, digo, pensando que tiene que ver con estos cambios tecnológicos, que tiene que ver con la incorporación de la tecnología, lo decías vos al principio, a veces las cosas que se hacen o se producen en instituciones grandes como esta, y que son de bien público, cuesta comunicar. Digo, porque el que está afuera y el que lee solamente el título se queda con el título, pero no empieza a ahondar a ver qué sucede, digamos, y qué cambios tuvo que ver y por qué llegamos a esta instancia en donde estamos, digamos. Exactamente, bueno, justamente uno para poder ser para tener flexibilidad de adaptación, para poder tener previsto cambios que en el futuro a veces ni siquiera hoy sabemos que puede llegar a pasar dentro de 3 años con herramientas tecnológicas y de uso de la gente, necesitamos tener se llama core, un core bancario, es decir, un sistema total que es la operación total del banco, que sea moderno. El core donde funciona hoy el nuevo Banco del Chaco es un desarrollo del año 1997. Claramente había que dar un salto cualitativo en cuanto a core. Ya la gestión anterior del ingeniero Rafael González dio el inicio a este programa. Es un programa que se llama internamente Meteorito. Y luego, y ya puertas afuera, la lógica de los canales digitales son fundamentales. Digamos. Esta lógica de los canales digitales es lo que la gente ya pretende del banco, lo que le exige al banco. ¿Por qué? Porque tiene experiencias con otras herramientas digitales y le va a pedir a su banco que haga lo mismo que el resto de sus experiencias de servicios financieros le da, digamos. Es decir, nosotros estamos trabajando y hemos lanzado en el mes de marzo nuestra billetera electrónica, que es un producto muy innovador, ha sido íntegramente desarrollado para el Banco del Chaco. También estamos trabajando en nuestra nueva página de home banking. También estamos trabajando en una capa que se llama bus de integración, es decir, cómo trabajamos con terceros en cuanto a la información para poder dar una buena experiencia a nuestros clientes. Y bueno, lanzar esto y avanzar en estas cuestiones obviamente conlleva un esfuerzo y también un riesgo operacional que decimos nosotros, es decir, que estas cosas funcionan de manera adecuada. Pero bueno, gracias a Dios, nuestra billetera electrónica es una billetera que funciona en el entorno de WhatsApp. Es la primera billetera argentina, ahora Itaú también la tiene, que funciona en ese entorno, es decir, un entorno que sea asimilable y conocido por todas las personas, claro, que no necesite... De mayor, fácil acceso. Exactamente, fácil usabilidad, no hace falta instalar una aplicación específica de billetera para su funcionamiento, sí los comercios tienen que tener un aplicativo especial, y bueno, estamos en los primeros pasos de que el producto empiece a usarse, ¿no? Claro, a caminar. ¿Y qué beneficios tiene eso? Bueno, tenemos dos cuestiones. Uno, te hablaba yo un poco de lo que tiene que ver con la inclusión financiera. Yo creo que nuestra billetera la pensamos por dos cuestiones. Una, que la gente no interactúe con el banco y tenga resuelta su cuestión de pagos, de transferir a un amigo, de saber su saldo muy fácilmente. La experiencia del usuario. Que la experiencia del usuario sea cómoda. Claro. A veces es complejo que esto se pueda dar, lleva mucho tiempo de implementación para que se tome este canal. Y después la inclusión financiera de aquellos sectores, vos hablabas al principio de qué pasó con todos los negocios de cercanía. Todos esos negocios de cercanía a veces no tienen la tecnología para tener pagos de tarjeta de crédito, pagos de tarjetas de débito, sino que se manejan en efectivo.
y esto hace que por allí estén por fuera de cierto movimiento económico que los deja al costado. Pero nosotros necesitamos que estos comercios de cercanía también puedan tener su desarrollo de sistemas financieros. Bueno, la billetera lo puede hacer, si Dios quiere, en 30 días estamos con la incorporación de nuestra billetera de la tarjeta tuya, así que vamos a poder tener en nuestro celular tarjeta de débito y tarjeta de crédito tuya, si Dios quiere, en 60 días. Inicio espacio publicitario. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Tu banco tiene una billetera para vos. Con NBCH 24 Billetera podés hacer compras con código QR y operar tus cuentas desde WhatsApp. Agendanos 362-515-6224. Y lleva tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC. Fin de espacio publicitario. Hablamos de la digitalización, de la importancia que de acá a 60 días vamos a poder disfrutar de la billetera electrónica y bueno, billetera electrónica tuya también, digo, pensando en esto, en los créditos y demás. ¿Es un beneficio pensar en la reactivación de la economía, en líneas de créditos potenciales, en recuperación de empresas, pensando que bueno, estamos en el mes de las industrias? ¿Por qué? Porque hace poquito se celebró el Día de la Industria, bueno, visita al presidente también en el medio, hablando, ¿no? Más allá de las críticas que pueda llegar a tener y que tuvo, de hecho, porque ¿por qué no estuvo con la mesa grande quizás de la Unión Industrial? ¿Y por qué no? Claro, ¿y por qué no acá en Chaco? Digo, ¿qué diferencia hay que esté? O sea, vuelvo a esto, pensamos a veces en el federalismo y digo, siempre la mirada centralista otra vez vuelve a hacer esa crítica. Sí, yo creo que el presidente de la Nación estuvo festejando en la provincia del Chaco el Día de la Industria. Tal cual. No entiendo, la verdad es que ni siquiera habría que dar una explicación al respecto. Claro, no, no explicando, sino pensando en esto, de potenciar la economía, de pensar en una mirada bancaria, en los beneficios esto que puede dar. Sin dudas, un poco era, sin querer volver atrás, es que acá también tenemos nuestra industria, obviamente no tendremos la industria desarrollada, pero la queremos desarrollar. Tenemos nuestros referentes industriales que estuvieron en ese acto. Yo creo que el presidente de la Nación quiso dar un mensaje justamente como mencionás vos, un mensaje federal, un mensaje que la Nación se hace en cada punto de este país, desde Ushuaia a La Quiaca, y me pareció, la verdad, que nos haya elegido un honor. Pero si hubiera elegido Catamarca hubiera sido exactamente lo mismo, y si hubiera ido tal vez a Provincia de Buenos Aires también, por esas lógicas que parecen que hay que volver a decir por qué, digamos. El presidente festejó el Día de la Industria, lo hizo en el Chaco. Claro. Sí, estamos en las lógicas
de nuestro banco público, digamos. Yo te decía, cuando nosotros pensamos en el 19, decíamos sostenibilidad de las pymes y agregación de valor. Ese es nuestro objetivo. Sostenibilidad de las pymes, que no se me caiga ninguna que tenga servicios, y a dónde puedo poner yo la ayuda para que capitales chaqueños o extranjeros de otras provincias, de otras personas, ponga capital en el Chaco, porque si yo tengo un proceso de acumulación de capital, voy a tener empleo, voy a tener rentabilidad y voy a tener más bienes en el Chaco. Acá, sin dudas, no podemos tener un desarrollo económico potente si no nos sinergiamos un banco como nuestro, banco provincial, con la provincia, con las capacidades y las lógicas de ayudar y acompañar a que eso ocurra. Evidentemente, bueno, el crecimiento que te mencionaba, tan fuerte que hemos tenido en créditos a pymes durante la pandemia, que fueron créditos muy especiales, que tienen que ver con la sostenibilidad, con pago de sueldos. También ahora estamos anunciando en breve líneas subsidiadas con el Ministerio de Industria, Producción y Empleo de nuestra provincia para lanzar una nueva línea. El gobernador ya ha mencionado lo que tiene que ver con proyectos FONDEP, proyectos estratégicos de hasta $1 millón, estamos hablando de casi 400 millones de pesos de inversión en proyectos estratégicos y en otros más que estamos pensando. Tenemos una línea ahora abierta de inversión productiva, también a tasas muy convenientes, que inclusive podríamos llegar a subsidiarlas un poquito más, justamente pensando en estas lógicas que nosotros tenemos que tener una ayuda mucho más potente para el crecimiento de nuestras pymes, para el crecimiento y de la cantidad de bienes que queremos agregar valor en diferentes cadenas. ¿Líneas de créditos de viviendas también? Nosotros, los créditos hipotecarios para los bancos provinciales son complejos, son muy difíciles de dar. Nosotros, es un sector que es complejo porque tiene particularidades, pero sí estamos ya en vigencia y despachando créditos de tarjeta tuya, refacciones, que no es más para vivienda, sino para, obviamente, acompañar un sector de la población que quiere hacer una pequeña ampliación, un arreglo en su casa. Y obviamente esto tiene un impacto directo en la aplicabilidad del sector y en las ventas del sector. Toda nuestra red de adquirencia de venta de bienes de construcción, como son el sector de aberturas, el sector de pisos, albañería, hormigón, obviamente, y con más interés nuestro también todo el sector del empleo de la construcción, albañiles, carpinteros, herreros, pintores, plomeros, electricistas que tienen la posibilidad de trabajar. La verdad, estamos a niveles de construcción. En juego, digamos. La verdad es un sector muy dinamizante de la economía, es muy rápido, es muy puro ese flujo. Y bueno, ni qué decir del plan de obras de la provincia del Chaco, un plan de obras enorme que está generando una empleabilidad muy importante y sobre todo también cambiando la calidad de vida con obras. Obras que realmente dan un beneficio social y un impacto social en la provincia. Volviendo a esta cuestión de las industrias, pensando en esta posibilidad que también hay de crecimiento, industria textil, industria metalmecánica, pienso en todo, hago un recorrido, hago un repaso por la historia pensando del 2007 para acá, en donde realmente, y volviendo al principio de esta conversación, el cambio que dio la provincia en ese paradigma de una economía regional, potable, activa, con un corredor importante que marcó un antes y un después y esta promoción también, ¿no?, que da la provincia en cuanto a esa proyección. ¿Cómo lo ves? Pensando así, no sé, en un corto plazo y pensando que ya estamos ahí en esta vuelta a la normalidad, que estamos empezando como inclusive a circular, ¿no? A circular las entradas a la provincia con productos que antes por ahí costaba, que si bien lo podían hacer, ahora lo pueden hacer con mayor normalidad. Sí, bueno, dos cuestiones. Obviamente los factores de movilidad van a hacer que levante las cantidades producidas. En sí misma, una cosa muy importante y que es fundamental resaltar. La provincia del Chaco es la única provincia que viene con 13 meses seguidos de crecimiento de empleo. Esto no es menor. Empleo formal, ¿no? Claro, empleo sí. formal, que está en la FIP, porque a veces, viste, que
no se comprende, hay una cuestión allí y es lo que decíamos al principio, cifras. Cuesta comunicar a es difícil de comunicar, pero tiene que ver con una planificación, con una acción. Tiene que ver con una acción, con un diseño. El empleo industrial creciendo fuertemente, no hay lugar en los parques industriales de la provincia, están en el proceso de ampliación. La verdad que es fundamental el crecimiento del empleo, y esto muestra justamente la lógica que buscamos: llegar a niveles de empleabilidad los mejores que podamos, llegar a niveles de agregación de valor de todas las cadenas de donde las miremos. Vos mencionabas la metalmecánica, la textil, donde tenemos mucha capacidad, obviamente, de agregar valor en las cadenas cárnicas y las relacionadas con los granos, tanto para la generación de aceites, de combustibles, y obviamente con una mirada ambiental. Acá no hay que tener una mirada del ambiente. Nosotros somos una reserva muy importante ambiental del mundo, es un activo que es de los chaqueños y que los tenemos que explotar. En ese sentido, el desarrollo tiene que tener una mirada ambientalista, pero no ambientalismo en sí mismo, sino un desarrollo ambientalista, un ambientalismo desarrollista. Totalmente. Porque la población del Chaco necesita crecer, necesita tener mejor calidad de vida, y creo que nos la merecemos, y nosotros vamos a cuidar el bosque, pero también necesitamos que nos ayuden a hacer una transformación productiva para poder tener una mejor vida. Es lo que todos deseamos, que haya cada vez más chaqueños viviendo en el Chaco y no dispersos en toda la Argentina, sino acá creciendo en nuestra provincia. Vamos por eso. Un placer. Gracias por estar aquí en Conversaciones. Muchas gracias por la invitación. Un placer como siempre, gracias por estar acompañándonos, estas conversaciones que tienen que ver, hoy charlamos justamente con Federico Muñoz Femenía, presidente del nuevo Banco del Chaco, hablando de economía, hablando del banco, hablando de lo que significa tu banco, como dice el eslogan, y por supuesto hablando también de lo que a futuro pretendemos aquí para todos los chaqueños y las chaqueñas. Un placer, como siempre, nos encontramos ahí en nuestras redes sociales, Conversaciones Diversas. A cuidarse y en casa.